Hola, hoy día les traigo una palabra. Gusto saludarlos, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Hoy día Dios te dice: edifica la casa de Dios y recuperarás su gloria y cosecharás tus sueños. Construir una gran casa es algo que requiere fe, es algo que requiere fe y algo que requiere trabajo. Para poder ser una persona que construye una casa, tú debes tener fe y tú debes tener trabajo. ¿Por qué? Porque en la primera parte de construir una casa uno busca la ubicación, se ven los diseños, se ven los planos, se ven cada una de las situaciones cómo están afectando. Y acontece entonces que eso es como la fe inicial, eso es como los sueños iniciales. Pero no basta con soñar, no basta con hacer un plano. Mucha gente hace planos, mucha gente hace sueños, pero son muchos menos los que construyen. Y construir es como esa parte de ubicar los cimientos, de levantar la obra gruesa y después las grandes definiciones, terminaciones. Y esa es una fe de construcción, es una fe realizadora, es una fe que alcanza, es una fe que no se queda solamente en lo que visualizó, sino en lo que construyó. Y hoy día Dios nos dice: edifica la casa de Dios. Pero ¿cómo debemos edificar la casa de Dios? ¿Qué es edificar la casa de Dios? Lo primero que debemos saber, y que Dios habló a mi corazón a través de esta palabra, es una inspiración. Dice, Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor de mi vida. Dios se merece hacer las cosas bien para Él. Dios se merece que le demos gloria, que le demos excelencia, que le demos honra, que sea algo primordial. Ya algo pasó en un momento del pueblo de Israel. Y les voy a leer el libro de Ageo capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para nosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa estar desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien en sus caminos. Sembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y quedan insatisfechos, se visten y no os calentáis, y el que trabaja por jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos habían llegado del exilio, de estar prisioneros, y lo primero que habían hecho era reconstruir sus casas, sus preocupaciones. Cada uno de nosotros que servimos a Dios tenemos preocupaciones, tenemos familia, tenemos cosas que pagar, tenemos proyectos que tenemos que desarrollar y nos dan una seguridad, y son proyectos que nos dan una seguridad. Y eso hicieron ellos hicieron eso, ellos reconstruyeron sus casas y diciendo: todavía no es el tiempo de reconstruir la casa de Dios, partemos por lo prioritario, reconstruyamos nuestra casa. Pero el fruto de eso fue malo. El fruto de eso fue que ellos estaban en una condición donde sembraban mucho y recogían poco, donde las cosas que hacían no les producían una satisfacción, no les producían un regocijo, porque comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos. Y muchas veces tú puedes estar en esta situación, tú dices: pero ¿por qué no encuentro contentamiento en lo que estoy haciendo? ¿Por qué las cosas no me funcionan como debieran funcionarme? Dice: siembras y no cosechas. Y dice: y aún el que trabaja recibe el jornal en saco roto. Y esto es tal cual, o sea, tú recibes un sueldo y que ese sueldo se desaparezca entre tus manos y no sepas qué pasó con él, se perdió. Porque no estaban en bendición. Y no estaban en bendición porque la casa de Dios no estaba reconstruida.
porque la casa de Dios no la habían priorizado, porque la casa de Dios no la habían puesto en primer lugar. Dice, le vuelvo a reiterar, en el versículo 10 le dice: y por eso detuvo los cielos de vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Si los frutos que tenemos no son conforme a lo que sembramos, no son conforme a lo que hacemos, tenemos que pensar si realmente estamos caminando en la bendición de Dios, y quizás con humildad decir: necesitamos la bendición de Dios. ¿Y cuál es la condición de la casa de Dios? Cuando hablamos de la casa de Dios, hoy día sabemos nosotros que no son grandes edificios, a pesar que los lugares donde la iglesia se reúne tienen que tener trabajo, tienen que tener servicio, tienen que tener excelencia, tienes que tú ponerlos, decir: oye, esta es la casa de Dios. Pero la casa principal de Dios, la casa primera, es la casa que eres tú. Tú eres la casa de Dios. En ti se deposita el Espíritu Santo, en ti se deposita la revelación de Dios. En ti como discípulo eres la casa de Dios. Así tú como discípulo también tu célula es casa de Dios, porque la célula es el componente de sus discípulos. La célula no es solamente el líder, no es solamente el pastor, la pastora, no es solamente aquel. La célula la compone cada uno de los discípulos. Si cada uno de los discípulos, de las discípulas, reconstruye su casa, su célula va a ser grande. No debe solamente mirar al líder y decir: líder, ¿por qué no reconstruye la casa? No, tú eres protagonista, y tú también eres casa para tu familia, y también eres casa de Dios. Y la iglesia se compone de las células. Y las células, cada una de los grupos pequeños, de los pequeños grupos, para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados con el concepto de célula, compone la iglesia, porque ese es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo se compone de las células, se compone de cada uno de los espacios. Entonces, si tú reconstruyes cada uno de esos espacios, estás edificando la casa de Dios. Porque la gloria de Dios está puesta en vasos de barro, que eres tú y que soy yo. Y Dios te está llamando a edificar tu casa en lo espiritual, a edificar la casa de Dios, a ponerla en trabajo, a ponerla en hermosura, a ponerla en servicio, a ponerla en excelencia, para que por causa de esto todas las bendiciones se aperturen y pueda romperse esta maldición que ellos tenían de no alcanzar lo que debían alcanzar. Ahora, ¿qué sentido tiene que nosotros nos esforcemos grandemente si Dios no está en aquellos proyectos que estamos haciendo? Muchas personas se les ocurren grandes ideas, se les ocurren cosas que deberían funcionar, se les ocurren muchas situaciones, se esfuerzan, se agotan, se enojan y dicen: pero ¿por qué esto no acontece, no funciona? Y entonces encontré una palabra maravillosa en el libro de los Salmos. La escuché y dije: esta palabra es real, esta palabra tenemos que con humildad escucharla. Dice Salmos 127, 1 y 2, dice lo siguiente. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Y si el Señor no cuida de la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer el pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Si nosotros podemos enviarnos a edificar la casa de Dios, pero si Dios no edifica esa casa, vamos a trabajar en vano. Y muchas veces tú a lo mejor has trabajado en vano, y muchas veces estás fatigado, y muchas veces estás agotado, y has dicho: oye, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo acá, pero es Dios el que está trabajando contigo. Porque cada vez que trabajamos y Dios nos está edificando esa casa la estamos trabajando en vano. Por eso debemos concentrarnos
a lo que Dios nos está hablando, debemos concentrarnos en lo que Dios nos está pidiendo, debemos concentrarnos en hacer aquellas cosas que Dios nos ha enseñado a hacer, a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, a hacer encuentros, a sanar, a liberar, a formar personas, a enviarlas, a poder recorrer en los espacios anunciando el reino de Dios. Pero si Dios no está edificando nuestra casa, vamos a trabajar en vano. Y sembrar y no cosechar es trabajar en vano. Aunque muchas veces quizás hayan cosas que nos faltan para poder alcanzar eso, Dios nos dice, prioricemos la casa de Dios. Prioricemos la casa de Dios. No dejes que a la casa de Dios le falten cosas. No dejes la casa de Dios para el último lugar. Muchas personas dejan la casa de Dios para el último lugar porque dicen, tengo que todas estas responsabilidades, tengo estas situaciones, tengo acá. Pero no se dan cuenta que si no edifican la casa de Dios van a trabajar en vano, porque cualquier cosa que se construye se puede caer. Pero si tú trabajas en la casa de Dios, estás trabajando en lo eterno. Por eso edificar la casa de Dios es importante, es primordial, para poder ver su gloria. Porque muchas personas dicen, quiero ver la gloria de Dios, queremos ver su gloria, hay un avivamiento de gloria, vamos a ver. No, sí está bien, pero la gloria se tiene que depositar en la casa. La gloria no se deposita en el aire, la gloria no anda como la radiación electromagnética, la gloria se deposita en la casa. Y primero se debe reconstruir la casa para poder ver esa gloria. Qué oportunidad que tenemos. Así les dijo, mediten sobre vuestros caminos. Mediten sobre vuestros caminos. Dios nos dice, meditemos sobre nuestros caminos. Hagamos, ahora que nos queda harto de este año, meditemos sobre nuestros caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Al reconstruir la casa, al edificar la casa, al subir al monte, al ir a lo alto y edificar la casa, traer la madera, ¿cierto?, de la cruz de Cristo, la madera, y decir, oye, ¿qué vamos a lograr con esto? Lo que acontecía acá, Dios dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y recuperaban de paso la voluntad de Dios y recuperaban la gloria de Dios, porque ahí Dios quería ser glorificado. Las casas de ellos podían estar espectaculares, podían estar bonitas, pero Dios quería que lo pusieran a Él en primer lugar. Y alguien Dios le está hablando a través de esto. Alguien Dios le está hablando y le está diciendo, oye, póneme en primer lugar. Oye, no trabajes en vano. No trabajes en vano. Y reconozcamos con humildad, reconozcamos, digamos, en ciertas ocasiones trabajamos en vano, trabajamos en proyectos, trabajamos en ideas, trabajamos en situaciones, sabiendo que a Dios no lo hemos puesto primero. No lo hemos puesto primero, no lo hemos puesto primero, y aún en los proyectos que hacemos para Dios a veces no lo ponemos en primer lugar, y ellos recuperarían la voluntad. Y empezaron a reconstruir la casa. Ellos recibieron esta palabra, se pusieron en acción, y dijo Dios, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto el templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de la tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos.
cuánta revelación en 2 versículos. Cuánta revelación existe en 2 versículos del libro de Ageo, capítulo 2, del 3 al 4. Eso estaba leyendo y nos vamos a otra profundidad de esta palabra, porque muchas veces alguien puede decir: el tiempo pasado fue mejor. Y muchas veces el diablo te va a llevar a decir: el tiempo pasado fue mejor. La casa antigua era de esta manera, las personas eran así, las situaciones eran así. Cuando era el avivamiento de Wesley era así, en los tiempos de los 1900 era de esta manera. O simplemente en un tiempo pasado de nuestra propia existencia. Y podemos mirar lo que estamos haciendo como poca cosa. Y Dios les dijo a su pueblo, ellos obedecieron, ellos empezaron a hacer la obra que le habían dicho, se pusieron a la obra. Pero les vino un desánimo de decir: mira, lo que estamos haciendo es poco. Nunca va a llegar a ser esto como lo que fue. ¿Qué es lo que había sido para el pueblo? El templo de Salomón, que se me había manifestado con toda la gloria, toda la riqueza, todo el oro, toda la plata, toda la situación. Ellos estaban reconstruyendo esa casa así, con sus manos, con lo que tenían, en la condición en la que estaban. Y Dios notó eso en su corazón. Y Dios dijo: ¿ustedes por qué dicen que lo que están haciendo es poco? Porque para poder edificar la casa de Dios se necesita ánimo. Para poder edificar la casa de Dios se necesita fuerza. Tú no puedes estar edificando, haciendo la obra de Dios pensando que nunca va a ser mejor que algo que haya hecho antes. Y Dios dice, y después les revela por qué. Esta palabra termina y dice: y Dios te revela por qué la gloria postrera es mayor que la primera, y ineludiblemente va a ser mayor que la primera, hagamos lo que hagamos. Y dice: ánimo, fuerza. Y es tan profética esta palabra, porque salta desde este momento, salta al presente, y le habla al profeta Ageo y dice: sé fuerte, sumo sacerdote, sé fuerte, Josadac, y dice: y sé fuerte, pueblo de la tierra. Y ahí la profecía no estaba hablando a nosotros, no estaba hablando a este tiempo, no estaba hablando a todo el pueblo de la tierra que iba a servir a Dios, a todo el pueblo de la tierra que iba a ser casa de Dios. ¿Por qué dice esto Ageo? Solamente por causa del espíritu que estaba en él. Y dice: manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Es Dios edifica la casa y no trabajo en vano. Entonces esto es maravilloso, porque Dios nos dice: este es tiempo de trabajar. Este es un año donde tú debes pactar y decir: este va a ser un año para trabajar en la casa de Dios. Me gusta trabajar en la casa de Dios. Voy a ponerle mi corazón, voy a ponerle mi fuerza, voy a ponerle mi ánimo. Recobren ánimo. No podemos hacer la obra de Dios con desánimo. Tenemos que poder calibrarnos con Dios, para que Dios nos diga: ¿por qué tú dices que lo que estás haciendo es poca cosa? ¿Por qué tú dices que lo que estás haciendo es poca cosa? Sé fuerte. No debes mirar, porque tú estás reconstruyendo una sucursal del cielo, una sucursal de Dios, algo celestial, algo del reino de los cielos. Tú estás construyendo cuando reconstruyes la casa de Dios, cuando trabajas para Dios, cuando haces cosas sencillas como limpiar, poner una silla, ordenar, preparar, buscar tiempos especiales, como cuando oras, cuando ayunas. Estás haciendo algo importante, estás haciendo algo del cielo. Y por eso no deben nunca mirarlo en poco. Y la casa que reconstruían iba a ser mayor. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, dice el libro de Ageo, versículo 5, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, afirma el Señor de los ejércitos. Dentro de muy
poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones, y el deseado y lo deseado por todas ellas llegará aquí, y llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor de los ejércitos en la NBI, y también dice el libro de Ageo capítulo 2, que lo postrero sería mayor que lo primero. Y ahí es donde Dios dice, mira, tenemos todo para que lo postrero sea mayor que lo primero. Muchas veces se enseña esta palabra, se habla de la gloria de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero pocas veces se dice lo que produce que se llegue a esa gloria, lo que produjo el proceso que Dios hizo con ellos, a lo que los llamó para poder que la gloria de Dios sea mayor que lo anterior. Los llamó a trabajar, los llamó a reconstruir. No es casualidad que las parábolas, la mayoría de las parábolas se consisten en que el dueño del reino llama a trabajadores, llama a obreros, les paga un denario, los llama a distintas horas, los llama a un banquete, están más vestidos, menos vestidos, los llama a trabajar en la vid, porque somos trabajadores del reino de Dios, somos hijos, reyes y sacerdotes, pero trabajamos en el reino de Dios porque reconstruimos la casa de Dios, porque permitimos, damos la instancia para que la gloria de Dios sea alcanzada. Tienes que reconstruir, tienes que salir de argumentos, tienes que salir de desánimos, tienes que salir de trabajar en proyectos que no han venido de Dios, de trabajar en estrategias que no han venido de Dios, de trabajar en una posición intermedia ahí, fluctuando y diciendo, no veo nada, cuando vea voy a hacer. No, tú anda con todo, profundiza con todo y vas a ver, porque estás en esa posición donde estás sembrando pero cosechando la mitad, donde estás recibiendo pero estás perdiendo lo que estás recibiendo, y eso se quebranta reconstruyendo la casa de Dios. Y esto es maravilloso, porque la gloria postrera está destinada a ser mayor que la primera, porque la gloria, dice, vendrá, haré temblar los cielos y la tierra, y vendrá el deseado de las naciones. Y aquí, el deseado de las naciones es Cristo. Y la gloria postrera que la iglesia tendrá, y la gloria postrera que tú y yo tendremos, es una mayor revelación de Cristo, es una mayor profundidad de la persona de Jesús, es una mayor pasión por la persona de Jesús. Querido ministerio, lo que viene para este ministerio y para la iglesia va a ser mayor, porque tendremos una mayor profundidad de Cristo, porque a medida que avancen los tiempos, el deseado de las naciones vendrá. Nunca el pueblo de Israel iba a poder construir una casa mayor que la casa que nosotros tenemos. Ni el templo de Salomón, ni el tabernáculo, ninguno de ellos, ninguna de esas cosas pasadas iba a ser mayor, porque en la casa que Dios construye es la casa donde está Jesús. Y está Jesús y la manifestación de Jesús, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de esplendor este templo, y la gloria postrera será mayor que la primera, porque Jesús estará manifestándose con poder y con fuerza en esta gloria que nos viene, en esta gloria que tenemos, pero nosotros tenemos que ser esos trabajadores, tenemos que ser esos constructores. Así que por eso hoy día esta palabra nos insta a poner en prioridad la casa de Dios. Nos insta a salir de un ciclo y decir, no quiero trabajar en vano, necesito trabajar en la casa que Dios está edificando. Necesito saber
que voy a recobrar ánimo, no miraré en poco lo que está haciendo. Una de las causas principales que detiene la obra de Dios es cuando tú dices, lo que hago no tiene sentido, lo que hago no tiene importancia. Y esos pensamientos no vienen de Dios, porque cuando estás haciendo su obra, cuando estás manifestando, cuando estás trabajando, cuando estás sirviendo, es cuando estás haciendo los cimientos para que la casa de Dios reciba la gloria de Dios. Muchas personas no quieren hacer trabajos sencillos, muchas personas solamente quieren las grandes posiciones y por eso nunca llegarán a tener esas grandes posiciones, porque esas posiciones no van a llegar, porque primero se tiene que reconstruir desde lo profundo, desde lo íntimo, desde lo privado, y ahí se vendrá lo público. Y ese es el camino. Anda a trabajar, anda a reconstruir en lo privado y Dios va a construir en lo público. Ese es el trabajo de Dios y Dios te pondrá en lo mucho. Pero no hagas al revés. También Dios nos dice, tenemos la mayor gloria, se nos viene la mayor gloria que ha existido, la gloria de la persona de Jesucristo en nuestra casa. Son muchas revelaciones, son muchas situaciones, pero debes tomarlo de una palabra de Dios, debes tomarlo de una motivación de Dios, debes tomarlo. Lo más hermoso, que Dios no tenía una motivación de criticarlos porque ellos lo estaban haciendo bien, sino que Dios tenía la motivación de darles el camino, de darles la llave para poder experimentar bendición. Recuerda que finalmente, también por añadidura, al reconstruir la casa de Dios, todas tus cosas, todas tus situaciones, todo lo que tú necesitas, todo lo que te hará bien, todo lo que te será de bendición, todo lo que es conforme a lo que Dios te ha llamado, te vendrá y te vendrá en abundancia. Y eso es lo que Dios nos ha querido decir hoy día. Así que, hermanos queridos, un hermoso tiempo, un hermoso lugar se nos viene. Desafíate, reconstruye la casa, va a ser más hermosa que lo que nunca antes fue. Padre, oramos que venga un ánimo nuevo. Oramos, Señor, que venga una pasión nueva. Oramos que vengan unas prioridades en orden. Oramos, Señor, que venga una revelación profunda para que la gloria, Señor, que anhelamos, para que la gloria que esperamos, para que la gloria, Señor, que buscamos, Señor Padre, sea algo que se pueda realizar, sea algo que se pueda ver, sea algo que podamos alcanzar, para que la mayor gloria, que es la persona de Jesús, se haga grande, para que esa luz se haga grande, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Hoy día quita, Señor, de todo corazón, todo pensamiento, todo deseo, Señor, toda vista, Señor, humana que dice estoy haciendo algo poco y no hay para mí nada mayor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo que vendrá, sabemos, Señor, que será mayor. Padre, perdónanos, Señor, por edificar casas, Señor, que tú no edificaste, Señor. Perdónanos por agotarnos. Perdónanos por manifestarnos, Señor, cansados, Padre, sin tener resultados, Padre, porque tú no has estado edificando esa casa, Padre, y queremos que la casa que reconstruyamos sea una casa que tú edifiques. Y por eso te damos infinitas gracias, Señor. Sabemos que nos oyes, pero te damos infinitas gracias, Señor. Sabemos que nos oyes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo muy grande a cada uno y que tengan una hermosa semana en lo que viene. Adiós.